el lente de contacto, hacia el año, yo calculo, fue antes del 70, junto con el doctor Edgardo Manciti, comenzaron a colocar lentes de contacto rígidas, en ese momento no eran gas permeables, a lactantes operados de catarata congénita, que virtualmente si no se les ponía una corrección, el anteojito era casi imposible, no desarrollarían, lo digo en tiempo condicional, no desarrollarían una agudeza visual. Bueno, fue un trabajo muy complejo, además de enseñarle a los padres, hoy todavía nos toca muchísimos casos. Hoy en día se usan muchas veces lentes blandas, pero en aquella época se usaban lentes rígidas, se adaptaban con mucho cuidado. Y yo les muestro acá algunos casos de lo que hacemos en esa división. Acá esta señora, tenemos 2 o 3 especialistas, pero Mariana del Campo es quizás la mejor, tiene una paciencia increíble, es muy difícil manejar a estos bichitos, ¿no es cierto? Y a veces vienen porque hay que colocárselos inmediatamente, o sea, la visión comienza a desarrollarse rápidamente y la ambliopía también se instaura rápidamente. Entonces, acá los manejamos con mucho cuidado, con mucha paciencia, y después hay que enseñarle a los padres. Acá tienen justamente un chiquito afáquico, lo paso muy rápido. En casos de aniridia, tenemos que colocar este tipo de lentes. Acá una lente filtrante en un chiquito que además de eso es afáquico. Y acá algunos otros casos de aniridia, ya esto creo que este es un adulto, si no me equivoco, pero bueno, preferimos incluirla. De la hipermetropía le habló el doctor Leonardo. Los manejamos con mucho cuidado, la observación con la lámpara hendidura, un poco como mencionaba yo antes, nosotros no auspiciamos ni propagamos la ortoqueratología, es un procedimiento que no nos gusta, nos parece invasivo. Y acá algunos casos sobre los que ya disertó el doctor Fernández Irigaray, a partir de la receta, nosotros solo trabajamos con receta, con hipermetropía y astigmatismo bastante elevado, logramos un buen resultado. Yo tengo que admitir, aunque me apena decirlo como contactólogo, que en general se logra un enderezamiento por lo menos estético, mucho mejor con el anteojo que con la lente de contacto. Acá no se nota nada tanto, pero los anteojos, por la ubicación, no olviden que son como 2 prismas unidos por la base, hay un efecto de la desviación que favorece muchísimo al paciente esotrópico, ¿no? Y acá el caso que ya mostró el doctor, que se ve que lo compartimos, yo no sabía que lo iba a mostrar, pero que el resultado estético logrado con un anteojo frente al de lente de contacto es mucho mejor. Esta es una niñita muy pequeña, nieta de un oftalmólogo muy prestigioso y que anda fantástico con su problemita. La esotropia la desviación es mínima, pero se corrige completamente dando la corrección. El concepto es muy fácil, obviamente la acomodación y la convergencia no pueden ser separadas. No sé si ustedes estaban conscientes de eso cuando hablamos de esotropia acomodativa. A lo mejor lo dimos por sobreentendido, pero lógicamente al corregir la hipermetropía, la acomodación se relaja y los ojos tienden a enderezarse. Por eso siempre decimos que en estos casos hay que dar la máxima corrección positiva posible para que el chico no acomode de ninguna manera. Bueno, y el niño miope, tenemos mucha experiencia, lo revisamos como un adulto, ¿no? Puede usarse esta metodología que ustedes han visto antes de ayer en mi gabinete, y también se pueden usar. Nosotros generalmente después terminamos la refracción, y el doctor les va a explicar ahora cuando hable de ambliopías y de baja visión, preferimos terminarlo con una armazón de prueba. Esto es muy rápido, pero el otro en el enfoque final es mejor. Inclusive conviene siempre hacer mirar al paciente a través de una ventana, lo más lejos posible, después la pantalla. Son precauciones que hay que tomar porque esto es muy rápido, pero el centraje no es tan perfecto, uno no tiene una visión tan buena sobre la actitud del paciente durante el examen. Y lo más importante es lograr
una muy buena relación con los padres, por eso nosotros tenemos especialistas en todo el campo del niño, tanto en la parte de lentes de contacto como de gafas. Hay que explicarle, los chicos aprenden rapidísimo por eso el lente de contacto. Es un mito de que sea difícil, aprenden más rápido muchas veces que los adultos. Lo importante es definir el momento de comienzo del uso del lente de contacto. En general hay que esperar que el niño lo pida. Esa es nuestra experiencia. En los chicos se da muy rápidamente cuando empiezan a trabajar deportes, juegan al rugby, practican taekwondo o alguna arte marcial y quieren entonces sacarse los anteojos de encima. Y las niñas por razones estéticas, aunque ahora también muchísimo por el deporte. Entonces, este trabajo con los papás, generalmente con las mamás, hay que decirlo, nos da muy buenos resultados. Respecto a la corrección yo prefiero decir el control del desarrollo de la miopía, hay una investigación muy minuciosa que se ha hecho a nivel internacional, pero justamente en nuestro país el pope de eso es el doctor Rafael Iribarren, que hoy tendría que haber estado acá, pero es una persona muy cumplidora, yo creo que directamente se olvidó, y que ha demostrado que realmente con un desenfoque periférico no es el único motivo que ayuda a controlar la miopía. Es muy importante recrear todos esos factores epigenéticos que decía recién Leonardo, de hacer ver a los chicos lo máximo posible de lejos, pocas horas con la pantalla, y si es con pantalla, no en habitaciones oscuras, donde la oscuridad provoca procesos de acomodación sobre los cuales no sabemos demasiado, pero que indudablemente inducen al crecimiento de la miopía. Entonces, hay unas lentes multifocales, que inclusive vienen en una versión tórica, corrigiendo el astigmatismo también, que nos han permitido encarar algunos casos. Pero realmente la vedette del momento es esta lente que se llama MySight, que es una lente específicamente desarrollada para el control de la miopía. El único problema, a nuestro entender, es que es una lente de uso diario y que entonces las cajas que deben llevarse los pacientes para un año son monstruosamente grandes y la inversión que se les pide a los padres está en el orden de los $2.000 para cubrir todo un año, porque son muchísimas cajas. Imagínense, son 60 lentes por mes, ¿no? Así que a lo largo del año son 720 lentes que realmente, por más que la compañía ha tratado de bajar los costos, nosotros no le vemos por ese lado un uso. Son fantásticas, muy cómodas, pero no le vemos un uso tan propagado, tan generalizado. En cambio, lo que sí está muy, digamos, con una gran chance de ser usado en forma generalizada, y ya tenemos experiencias muy buenas creadas a lo largo de los años, es a lo que se refirió Leonardo. Muy importante la elección de estos anteojos. La firma USAL ha acercado a todos los ópticos, no somos los únicos que hacemos esto de ninguna manera. Me complace presentarlos, pero son anteojos muy livianos, casi irrompibles, a menos que uno se proponga hacerlo, fáciles de adaptar y muy cómodos, son hipoalergénicos, etcétera. Son muy buenos. Y ustedes ven acá algunos resultados. Acá estamos justamente trabajando con unas chiquitas, pero lo más importante, creo que viene ahora, es todo el enfoque que hay que hacer con el chiquito para asegurarse de que el anteojo está bien estabilizado. Imagínense que la zona de corrección es de 9 milímetros, entonces tiene que estar perfectamente sobre el eje visual. Y para eso usamos estos gimmicks, ¿cómo podríamos llamarla? Pantallitas que obturan la visión, se las pega para que calcen justito sobre el eje visual, y el chico, al hacer las pruebas, realmente comprueba que está viendo con los ojos. Y si logramos eso, el niño puede usar esto todo el día. Primero pensábamos que lo íbamos a usar solamente para las horas de trabajo y comprobamos finalmente que no, que los chicos se acostumbran y lo usan todo el tiempo.
Por algunos casos hemos hecho algunas zonas ópticas más grandes para otros propósitos, inclusive para el estrabismo. El diadema tiene que estar muy bien ajustado. Esta es la forma en que se resuelve el tema, tanto de costado como de frente, para estar seguros si está este sistema de captura con el cual, que es automático, se logra entonces la definición, se evitan los errores, distorsiones y demás, y entonces se llega a también desde la parte superior, se comprueba que el cénit está bien ubicada y se llega a una corrección muy adecuada para el niño, en este caso con la lente que nosotros estamos usando más, que es la Miofix, que recomendamos mucho. Bueno, con esto es el único elemento promocional que hemos usado hasta ahora, y lo invito al doctor Torres, optómetra formado en Colombia, que hace muchos años, creo que ya son 30, que está acá en la Argentina, ¿no? Más o menos. Bueno, tiene no solamente unos conocimientos y una capacidad fantástica, sino que además de eso tiene una paciencia muy, muy grande con los pacientes que vienen por baja visión. Así que él nos va a hablar hoy de ese tema. Doctor, muchas gracias por su presencia y por habernos esperado. Bueno, buenas noches. Bueno, ya con muchos de ustedes nos conocimos cuando estuvieron en el consultorio, conociendo las ayudas de baja visión. Como les decía el doctor, yo soy Javier Torres Herrera y me encargo del sector de baja visión desde hace más o menos unos 25 años. La idea de hablar de las ayudas de baja visión es plantear las ayudas más importantes, ya que este es un tema bastante extenso, pero lo más importante es que nos situemos en la problemática que tiene el paciente de baja visión. Aquí ustedes van a notar en los gráficos, esto sería como una simulación de cómo se va reduciendo el campo visual en las dos principales patologías que nosotros vemos, que sería la parte del glaucoma y de la maculopatía. Tenemos que entender de que es muy importante el sentido visual, tanto así que muchos estudios plantean que más del 60% de la información que nosotros recibimos es visual. Lógicamente todos los sentidos son importantes, pero realmente cuando tenemos una pérdida visual quedamos muy limitados. Tenemos que pensar de que nosotros siempre planteamos de que quiero ver televisión, voy a ir al cine, voy a conducir, voy a comer, voy a escribir. Todas las actividades tienen algo visual. Luego en las patologías en donde está muy deteriorada el sentido visual, pues lógicamente el paciente va a tener pocas cosas para hacer y mucho tiempo completamente libre. Esto se traduce básicamente en que cuando los pacientes llegan a la parte de baja visión, en realidad lo que buscan es recuperar su independencia. Pacientes que durante toda su vida no tuvieron que pedir permiso para hacer nada y de un día para otro desaparece una patología y bueno, tienen que estar dependiendo de la familia, de los amigos, de los vecinos. Es bastante frustrante y bastante complicado. Si a esto le unimos que los tratamientos que se hacen para retina y para nervio óptico a veces no dan los resultados esperados por el paciente, entonces estos pacientes vienen con una carga emocional muy complicada, porque lógicamente, por más de que ustedes realicen todo el tratamiento y que le estabilicen la patología,
realmente estos pacientes después de 6 meses, un año, continúan con su mismo motivo de consulta sin resolver, que sería la pérdida de agudeza visual o que directamente no han podido leer, por ejemplo. Entonces, ahí entramos en juego nosotros desde el sector de baja visión y buscando solucionar todo lo que es calidad de vida, ¿no? Los pacientes con baja visión van a tener problemas de todo tipo. En el trabajo, lógicamente, no van a poder realizar actividades de precisión. En sus relaciones sociales, por ejemplo, los pacientes que tienen problemas de campo visual, especialmente glaucoma, retinosis pigmentaria, este tipo de pacientes... ¿Lo puedo interrumpir? Sí, un poquito por una cuestión simplemente de organización, porque creo, como vi que muchos se retiraron, y yo con algunos no voy a tener oportunidad de hablar antes del examen. Entonces, el martes próximo tenemos la clase práctica para aquellos que no vinieron el martes pasado. Nosotros tenemos que decidir si tomamos el examen acá o lo tomamos Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué les resulta más conveniente? Para ustedes, el contenido del espacio. Pero el espacio yo ya he decidido que tenía una solución. Algunos los tengo acá y a otros les tomo en corredor. Y eso no sería un problema. El problema que yo vislumbro es que no lleguemos a avisarle a todos por algún... ¿Qué dice en el programa? Nosotros hemos dicho que se tomaba en las aulas. El USAR dice el programa. Entonces lo vamos a dejar así. Entonces lo vamos a dejar así porque si no lo que nos va a pasar es que va a haber algunos que no van a venir al examen, como me ha pasado en años anteriores y que vienen inclusive ahora a dar el examen, ¿no? Así que lo dejamos tal cual. Lo hacemos en la universidad el jueves próximo, o sea, una semana, nos reunimos ahí tipo 6. Les quiero decir además que si alguno de ustedes quiere que hagamos algo, yo no tengo problema de tiempo, pero me imagino que ustedes están muy agotados, pero si quieren, hacemos uno o dos ejercicios. Doctor, No, por favor. Bueno, les comentaba que en cuanto a las relaciones sociales, lógicamente los pacientes que tienen sobre todo problemas, los pacientes que tienen problemas de campo visual empiezan a encerrarse dentro de su casa, porque lógicamente para salir tienen que estar acompañados, tienen que esperar a que venga un familiar, un amigo para llevarlos. Esa parte los complica mucho y son personas que de todas maneras normalmente no les gusta estar pidiendo ayuda. Entonces son pacientes que se van a encerrar, se van a estresar, van a empezar a tener depresión y seguramente se van a enfermar de otra cosa, ¿no? Porque lógicamente la situación es bastante límite. Y por último, todo lo que es la vida intelectual, pacientes que han sido muy buenos lectores durante toda su vida, o pacientes que están estudiando, incluso chicos que tienen baja visión y tienen que empezar a rendir al mismo tiempo que sus compañeros, pues es una situación compleja porque ellos, por la disminución de agudeza visual y por las escotomas presentes en el campo visual, pues lógicamente van a leer muy lento. Son pacientes que leen por sílabas y lógicamente cualquier lectura por sílabas es incómoda para los que sabemos leer. Entonces, todos los pacientes en su afán de tratar de leer rápido, lo único que hacen es inventar la mitad y eso los incomoda muchísimo. Bueno, dentro de las ayudas tenemos varios tipos: ayudas no ópticas, ayudas ópticas y las ayudas electrónicas. Las ayudas no ópticas a veces son los consejos que uno le dice al paciente, porque aquí hay que tratar de solucionar todo desde el punto de vista más sencillo. Por ejemplo, un paciente que plantea de que quiere enhebrar agujas, ¿sí? Obviamente hay que pensar que cualquier persona que tiene 1/40, pues va a ser difícil para que pueda llegar a enhebrar una aguja, porque necesitaríamos una visión más o menos de un 80-90% para que lo pueda hacer con facilidad. Entonces, es más fácil de pronto aconsejarle que existen en el mercado, en cualquier mercería, agujas
que tienen como unos cuernitos y entonces es fácil enhebrarlas. Entonces, con eso puede llegar a solucionar parte de su requerimiento. O todo lo que son teclados transiluminados, incluso programas de computación que pueden llegar a darle una mejor solución al paciente, o cosas simples como un teléfono con números grandes, o el uso incluso de lo que serían celulares en tamaños más grandes. Eso va a significar una buena ayuda para ellos, o un buen consejo para que normalmente es bien recibido. Nuestra función dentro de la parte de baja visión no se limita a adaptar lo que es la parte de anteojos, sino que tenemos que tratar de llevar al paciente a que tenga mejor calidad de vida. Luego viene todo lo que es la parte de los sistemas ópticos en sí, todas estas ayudas. Empezamos con los filtros. Los filtros en realidad lo que van a hacer es crear una pantalla y quitar un sector de luz que es nociva y que se presenta y que normalmente da gran cantidad de síntomas como el deslumbramiento en pacientes que tienen problemas de retina o de nervio óptico. Básicamente aquí tenemos el espectro visible, que estaría limitado por el ultravioleta, por el infrarrojo, entre 380 y 780 nanómetros, y aquí vemos la distribución de cómo estarían los colores, cuáles serían los colores que corresponden al espectro visible. Ahora bien, los filtros lo que van a hacer es quitar el sector de luz que queda muy cercano al ultravioleta, que corresponde a los colores azul y azul verdoso. En la medida que quitamos esta parte, o sea que prácticamente la transmisión es 0%, pues el paciente va a sentirse que está mucho más cómodo con la luz, que no le va a molestar tanto el blanco, porque el reporte de ellos es que el blanco es muy incómodo. Cuando están frente a una pantalla o un televisor se van a incomodar. La luz blanca que hay en muchos comercios también los va a incomodar en gran medida. Entonces, en la medida que quitemos ese sector de luz por medio de los filtros, pues el paciente se va a sentir mucho más cómodo. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo actúa cada uno de los filtros, ¿no? Por ejemplo, este sería, por ejemplo, el 540, llega hasta 540 nanómetros en la posición de 50%, y todo el resto de colores, que sería amarillos y naranjas, en realidad van a pasar casi en su totalidad. Por eso son filtros que iluminan. Los filtros pueden ser para interior o para exterior y tienen diferentes diseños. Por ejemplo, si el paciente es muy sensible, tenemos que utilizar armazones especiales que tienen una protección superior y protección lateral, que les permite que esos pacientes dejen de utilizar, por ejemplo, una visera, sino que simplemente lo tengan completamente pegado a su rostro y puedan lograr un buen resultado. Pero en sí hay diferentes sistemas que se pueden hacer en cristales con un armazón común, o también incluso en clips. Aquí se va a ver una simulación de lo que le pasa a un paciente cuando ve a través de un filtro. Aquí tenemos la imagen normal y aquí vemos cómo cambia con un filtro. Seguramente los que estuvieron dentro del consultorio se dieron cuenta el cambio que se da con el filtro, que a veces uno cree que un filtro no cambia prácticamente casi nada, pero realmente lo que genera es la parte de mayor contraste, ¿sí? En este tipo de pacientes también les ayuda a que se puedan adaptar más fácil a los cambios de luz a nivel fotópico y escotópico. Los filtros también son para interior o para exterior. En el exterior es la visión que tienen los pacientes con baja visión, es algo así. O sea, hay un blanco extremo, una molestia, y entonces nosotros vemos cómo puede llegar a cambiar la imagen solamente con los filtros, ¿no? O sea, tenemos no solamente de que el color influye, sino que también si llegan a ser polarizados también ayuda. Y en algunos pacientes muy sensibles, bueno, también la parte del polarizado más antirreflejo puede dar una mejoría importante. Ahora, dentro de todo lo que son cristales para baja visión, se tiene que utilizar lentes asféricas. Acá ustedes ven la diferencia entre una lente esférica y una lente asférica. Ustedes notarán que en la lente izquierda, que estamos viendo la misma imagen y que tiene la misma cantidad de dioptrías, la lente izquierda, en el centro se ve bien y a los costados se empieza a torcer la imagen producto del diseño del cristal. Mientras que la lente asférica
las aberraciones disminuyen en un gran porcentaje y el paciente va a poder ver con una calidad similar en el centro que en la periferia. Ahora bien, si nosotros nos situamos en un paciente que tiene una maculopatía, que en realidad para nosotros viene siendo el 80% de los casos, pues en una maculopatía el paciente va a tener un escotoma central. Lógicamente, cuando el paciente tiene un escotoma central, tiene que tratar de ver hacia los costados. Y en su afán de ver hacia los costados, va en una lente común, va a resultar viendo por un sector que se distorsiona. Luego, ahí se entiende bien cuál es el principio de por qué se utiliza una lente asférica, ¿no? Dentro de los lentes microscópicos son lentes positivos altos, que pueden ser monoculares o binoculares. Los monoculares pueden llegar hasta 20 dioptrías. Lógicamente el foco es mucho más cercano, ya son digamos, lentes con los cuales el paciente tiene que estar leyendo en 20 centímetros, 15 centímetros con facilidad. Y los que son binoculares tienen que tener un prisma para compensar la parte de convergencia, porque lógicamente en la medida que yo me acerco necesito una mayor convergencia para poder lograr el resultado. Las lupas hay diferentes modelos, pero en general también todas tienen que ser esféricas. Por ejemplo, hay lupas que se utilizan, por ejemplo, para una persona para tejer, que estaría simplemente con su anteojo, y ahí puede dar 2 aumentos que le brindarían solución para el tejido, o lupas que son manos libres, o simplemente lupas lupas comunes, o lupas, por ejemplo, para realizar crucigramas, o, por ejemplo, ustedes acá notan este tipo de lupa de apoyo. Aquí se nota específicamente la asfericidad del diseño de la lupa, ¿no? El cristal. Fíjense que la imagen es nítida en todos lados. Luego está la parte de telescopios. Siempre la prueba va de menor a mayor, o sea, si el paciente logra un buen resultado con los sistemas microscópicos, hasta ahí llegamos, porque lógicamente las ayudas entre más simples sean, es más fácil de que el paciente logre una adaptación mucho más sencilla y más efectiva, ¿no? Luego vienen los sistemas telescópicos. Los sistemas telescópicos básicamente son de 2 tipos, ¿no? Sistema de Galileo y sistema Kepler. Ustedes acá notan que, por ejemplo, el sistema de Galileo, la lente objetiva es positiva y el ocular negativo. Y el sistema de Kepler, las 2 lentes son positivas. Las diferencias importantes son que el sistema de Kepler da una mejor calidad de imagen, pero al mismo tiempo son sistemas que son más voluminosos, son más grandes. Entonces, como son más grandes, normalmente se utilizan más para telescopios que sean de 6, 8 aumentos, que serían los que en realidad, por ejemplo, puede utilizar un chico para ver el pizarrón, o de pronto una persona que quiere utilizar un telescopio en la calle para ver un colectivo. Mientras que los sistemas de Galileo son sistemas que la ventaja que brindarían es que el campo es un poco más amplio. Entonces, como el campo es más amplio, son telescopios que se pueden utilizar para ver televisión, pero siempre en graduaciones bajas. Los sistemas de Galileo normalmente se utilizan en graduaciones que son de 2 aumentos y medio, ¿no? No más de eso. Aquí están los diferentes sistemas que se pueden montar en anteojo, o simplemente son telescopios para colgar o para mantener en la mano, ¿no? Ahora, para determinar la cantidad de aumentos que nosotros necesitamos para adaptar en un paciente, en realidad tenemos que compararlo con el ángulo visual. Básicamente es lo siguiente: si nosotros tenemos, por ejemplo, una agudeza visual de 20/200, hay que pensar que el ángulo visual sería el recíproco de la agudeza visual en minutos de arco. Entonces, si nosotros tenemos una agudeza de 20/200, en realidad, simplemente por hallar el ángulo visual estaríamos colocando 200/20, que sería 10 como minutos de arco. Eso sería la magnificación ideal. O sea, si es ese paciente que tiene 20/200, si yo le coloco 10 aumentos, ese paciente va a llegar al 100% de visión. Pero lógicamente a los pacientes no tenemos que adaptarles para que lleguen al 100%. Con que lleguen a un 50% seguramente van a lograr un buen resultado. Entonces,
básicamente se va a adaptar parte de esta cantidad de magnificación ideal de acuerdo a los requerimientos que tenga el paciente. Pero con un paciente con que logre 50% de visión va a estar dentro de lo normal y va a lograr realizar la gran mayoría de las actividades. Luego están los circuitos cerrados de televisión, que esto ya sería todo lo que es sistemas electrónicos. Estos circuitos cerrados de televisión, a diferencia de los telescopios amplían la imagen dentro del ojo, pero los circuitos cerrados de televisión lo que van a hacer es volver el objeto más grande. Como vuelven el objeto más grande, tienen la ventaja de que yo puedo tener mejor distancia. Entonces, se utiliza mucho para chicos o para personas que son muy lectoras, porque lógicamente van a seguir leyendo en 30 centímetros o 35 centímetros sin ningún problema. Normalmente dan una gran cantidad de magnificación, con esto podemos lograr 35, 40 veces el tamaño original, y además tienen la particularidad de que yo puedo conectar por medio de un cable HDMI estos aparatos a, por ejemplo, un televisor, y puedo dar mayor magnificación, porque la magnificación depende del tamaño de la pantalla, ¿no? Entonces puedo lograr fácilmente 100x, que realmente le brindan solución a la gran mayoría de los pacientes. Y por último tenemos ya los sistemas ORCAM, que los sistemas ORCAM en realidad es simplemente una camarita que va colocada en un anteojo, ¿sí? Y que este sistema lo que va a hacer es un buen lector. O sea, los que estuvieron dentro del consultorio lo probaron y se dieron cuenta de las ventajas que tiene para casos extremos, ¿no? O también para casos en donde de pronto un paciente que tiene una gran cantidad de escotomas, que lee muy lento y que se le complica entender lo que está leyendo, pues esta es una alternativa adicional para lograr el resultado. Entonces, simplemente es la camarita que va colocada en el anteojo, que puede leer con gran definición, que es muy fácil de utilizar, y que también identifica colores, identifica rostros, identifica billetes. Incluso tiene una parte en donde puede llegar a ayudar para que la persona se pueda desplazar, aunque con ciertas limitaciones. Entonces es una alternativa para casos realmente extremos o pacientes que de pronto tienen un campo visual muy reducido, o incluso hasta que de pronto no tengan visión, ¿no? Entonces es una alternativa adicional. Así que la clave está aquí. Ve más o menos cómo funciona. Simplemente uno lo señala lo que necesite ver, y el aparato va a empezar a leer con facilidad, ¿no? Durante este tiempo, la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales. Bueno, la idea de todo esto es, sobre todo, tener en cuenta que siempre tenemos opciones para mejorar y para brindarle una oportunidad a aquellos pacientes que tienen una disminución visual. Seguramente todos ellos van a quedar muy agradecidos si ustedes le pueden plantear la oportunidad de conocer un servicio de baja visión, sobre todo porque van a estar con más, con mejor calidad de vida y solucionando parcialmente algunas de las cosas que les faltan. Vale la pena acotar que ahora muchos medios ya ofrecen la lectura, por ejemplo, de un periódico, la verbalizan. Por ejemplo, La Nación tiene la mayoría de sus artículos. Hay una cosa que si pueden quedarse 2 minutitos más, doctora, perdón, ustedes se tienen que ir, ¿no? Bueno, vamos a pasar muy brevemente, en realidad, nos faltó el tiempo, como siempre. Les muestro muy rápidamente algunas cosas del tema de la lámpara hendidura, que creo que todos ustedes la manejan, pero que vale la pena destacar. Gracias. Bueno, lo interesante de la lámpara de hendidura, si uno la sabe usar, es que hace visible
cosas que normalmente no serían vistas. Techniques for examining the eye at various magnifications, as for example the fine structure of the iris shown here. But many tissues in the eye are transparent and therefore invisible. They must be made visible before they can be examined. This is possible as shown here in a case of congenital absence of the iris by special techniques which allow one to see the transparent cornea, the transparent lens, the transparent zonules, and the transparent anterior vitreous. For this purpose, the slit lamp, besides allowing the examination of visible tissues in great detail, as shown here by the example of floating remnants of a pupillary membrane of the iris, also offers additional methods for examination. Actually, the slit lamp is a unique instrument because it makes even the invisible visible. How is this possible? This is accomplished by generating four optical phenomena which occur in transparent media. Pido que lo That is, retengan. light scattering, reflection, refraction, and Son absorption. las cuatro formas For en que explaining these trabaja la phenomena, some lámpara. problems related to accessing the eye interior shall be discussed. This case of white asteroid bodies floating in the vitreous show that the slit lamp permits the visualization of the anterior third of the globe only. That means much less than with an ophthalmoscope. Special auxiliary devices are needed to reach Esto me the interesa que posterior lo corners, recuerden, ¿sí? which allow us to follow the asteroid bodies up to the preretinal vitreous and also to see the retina and the disc. Why is that so? Let us explain. The light Estamos rays from the posterior neutralizando una parte del ojo, ¿sí? under Poniendo examination, una cosa negativa adelante. and parallel rays are brought into focus at the retina of the observer's eye. Emitted and accepted rays coincide. This is why we can see the fundus in direct ophthalmoscopy. However, if the eye of the observer is equipped with auxiliary optics such as a microscope, it accepts only rays from a defined focus, that is, divergent rays. In the eye under observation, only points in the anterior third of the globe emit rays divergent enough to be caught by the microscope. Esto es lo que pasaría con una lámpara hendidura normal. The rays which come from areas more posterior and which normally emerge parallel must be made divergent before they can be accepted by the microscope. This means if the eye of the observer is equipped with an auxiliary optical device, the eye of the patient must also be equipped with an auxiliary optical device in order to see the posterior parts of the eye. The auxiliary optical devices are correcting lenses set between the eye and the microscope. These are either minus or plus lenses. But how is it possible that both minus lenses and plus lenses, that is, lenses with opposite optical properties, permit the visualization of the posterior parts of the eye? The minus lens renders the parallel rays divergent so that they can be accepted by the microscope. The plus lens makes the parallel rays convergent and brings them first into focus in front of the lens. From this focus, the rays emerge divergent and then can be accepted by the microscope. Therefore, both types of lenses provide divergent rays. Esto es un tema que me interesaría muchísimo que ustedes lo captaran. No va a haber mucha pregunta de examen, pero es fundamental, ¿no? Conocer la diferencia de los resultados. Seen with a plus lens, this case of retinal surgery with an encircling band can be scanned beyond the equator. The high-power plus lens provides a wide field of observation similar to indirect ophthalmoscopy. But note, the magnification is low and the image is inverted. Ojo, A minus recordar lens, eso, in la contrast, imagen está provides invertida. results rather similar to direct ophthalmoscopy. Here, in the same case of retinal detachment surgery, the image is straight, the magnification is higher, and one can see more details, such as these fine retinal folds. The field of observation, however, is smaller with the minus lens currently used.
Most lenses are either held by hand in front of the patient's eye, as with the Hog Strike 90 diopter indirect preset lens, or they are in direct contact with the eye, as with the full trans-equator lens. Likewise, minus lenses are either preset, like the Ruby lens, or they are contact glasses, like the Shimmer lens. A special case are the plano-concave contact glasses, which have a flat front surface, as for example the Goldman Fundus contact Nosotros glass. fabricamos este tipo They are minus lenses de because their lentes posterior surface a is pedido concave. especial del médico. The plano-concave contact glasses are designed to reproduce the spatial relations of the eye interior with the greatest possible accuracy obtainable in a living eye. For example, in this normal eye of the fundus, the deformation of the field is minimal. And when the slit light is made narrow, its curved outlines correctly show the normal curvature of the fundus. And if the focus of the slit lamp is moved more anteriorly, the anterior segment with the lens appears in an almost natural shape. Fíjense en el tamaño, el espesor del cristalino. ¿Cuál es el correcto? Note, the lens seen without contact glass appears thicker than when seen with the plano-concave contact glass. Why Y is that eso es so? porque la córnea The cornea actúa acts as a como plus un vidrio de lens aumento, and de magnifies the natural magnificación. lens. The plano-concave contact glass abolishes the power of the cornea and consequently the magnification. In contrast to the correctly imaging plano-concave contact glass, with the wide-angle plus lens, the equator of the globe is expanded. The posterior fundus appears flattened. Due to this flattening, a narrow slit is seen straight instead of curved. Furthermore, the peripheral parts of the fundus are stretched, so that lesions in the periphery appear enlarged. When scanning a wide field with the high-power plus lens, this flattening is an advantage because large areas can be sharply seen despite the low depth of focus of the microscope. A narrow slit, however, appears straight. In the anterior segment, based on heavy deformation, the lens looks like a banana. This deformation may be a clinical problem. When interpreting pathology, such as the slight prominent macular hemorrhage seen here, the flattening suppresses the prominence, because any three-dimensional changes become less recognizable. But with the plano-concave contact glass with the narrow slit, even the tiny elevation can be recognized by the uneven curvature. So, three-dimensional phenomena Okay. are better imaged with Cortamos acá plano-concave por contact glass. problemas de tiempo.